Hola a todos, bienvenidos a este segundo video tutorial del manejo de la herramienta Solid Edge. En este video tutorial vamos a ver el uso de algunas operaciones básicas que nos van a servir para el diseño de nuestros robots. Ahora vamos a abrir Solid Edge. Como ustedes saben, Solid Edge es un programa de diseño asistido por computadora para realizar piezas tridimensionales. Además, permite el modelado de piezas de distintos materiales, doblado de chapas, ensamble de conjuntos, soldadura entre otras opciones. Aunque en este caso, el uso de esta herramienta está más orientado a la robótica y al diseño de partes para nuestros robots. Bueno, empecemos. Como vimos en el video tutorial anterior, vamos a entrar al entorno pieza ISO. En esta sección, en esta parte, podemos encontrar este menú y esta interfaz. Lo primero que vamos a hacer es pasar a la parte de síncrono. Vamos a pasar a ordenado, como vimos en el video tutorial anterior. Aquí en nuestro menú, nuestra interfaz cambió un poco en nuestra barra de herramientas. También vamos a activar nuestros planos de referencia para tener mayor visualización de nuestro robot, de nuestras partes. En esta parte, en la parte de herramientas, la barra de herramientas que tenemos en la parte superior, encontramos algunas operaciones básicas que vamos a ver en este video tutorial. Esto están en la parte de sólidos. Dentro de estas operaciones tenemos la de extruir, que ya la vimos un poco en el primer video tutorial, y que aquí la vamos a repasar un poco más a fondo. También tenemos otras herramientas, otras operaciones básicas como lo son cortar, que es simplemente eliminar una porción definida de la pieza. Como ustedes saben, el diseño acá en Solid Edge se trata de agregar o de quitar material dentro de las piezas que vamos a diseñar. Otra herramienta, otra operación básica es la de revolución, que es la generación o el agregado de material con un eje de simetría. Ahorita la vamos a ver un poco más a fondo. También tenemos corte por revolución, agujeros, es hacer un agujero en la pieza, como lo dice la descripción. También tenemos dentro de nuestras operaciones básicas el redondeo, es el redondeo de uno de los bordes de alguna pieza que hayamos diseñado. Y dentro de esta sección, dentro de esta barra de herramientas, también hay otras operaciones básicas para el agregado o el corte de material. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, agregar por barrido, por secciones, y dentro de corte tenemos también corte por barrido o por secciones. Otras herramientas, estas otras operaciones no van a ser importantes para nuestros diseños, pero si a alguien le interesa puede buscar cómo utilizarlas. Aquí después de la parte de sólidos tenemos una sección que dice patrón. Esto lo vamos a ver en el siguiente video tutorial con más detalle, que es una herramienta importante que nos permite, de acuerdo a la simetría, realizar operaciones dentro de un área específica. Pero bueno, empecemos con esas operaciones básicas en la sección de sólidos. Como vimos en el video tutorial pasado, extruir nos permite agregar material a nuestro diseño, a nuestras partes. En esta barra inferior nos va diciendo qué debemos realizar para poder diseñar nuestra pieza de forma sencilla. Es una secuencia de pasos que nos permite realizar nuestra extrusión. Como nos dice acá, debemos hacer clic en una cara plana o en un plano de referencia. Vamos a escoger, por ejemplo, el plano XY, ¿sí? Inmediatamente nos coloca en ese plano y entramos a la parte del boceto. Aquí lo que necesitamos hacer es simplemente realizar un boceto de la herramienta, de la pieza que vamos a diseñar. Por ejemplo, si queremos realizar un rectángulo o una circunferencia o simplemente algunas líneas, pero tiene que ser una figura cerrada, que no tenga, que esté cerrada por todos sus lados. Por ejemplo, un rectángulo puede ser rectángulo
por centro, por 2 puntos o por 3 puntos, o un polígono desde el centro. Esto lo vimos en el video tutorial anterior y el manejo de todas estas herramientas de dibujo. Simplemente, por ejemplo, vamos a realizar un rectángulo por 2 puntos. Y como les dijimos en el video tutorial anterior, es muy importante realizar lo que son las cotas o las medidas. Entonces, por ejemplo, yo quiero realizar un rectángulo de 20 milímetros por 20 milímetros, o sea, un cuadrado. Él me genera el rectángulo y lo coloco en la posición que yo quiera. Y le doy el sentido en este caso. Aquí tengo mi rectángulo de medidas ya especificadas. Por ejemplo, con el Smart Dimension puedo yo verificar las medidas de sus lados, 20 por 20, y también si necesito cambiar alguna medida, aquí me lo permite. Por ejemplo, yo quiero que ya sea de 35 milímetros de altura. Aquí ya tenemos nuestro boceto definido. Esta es la figura base de nuestra extrusión del sólido que vamos a realizar. Después de tener esto bien definido y sus medidas ya realizadas, venimos acá a la parte superior derecha y le damos en cerrar boceto. Nos va a llevar nuevamente a la vista isométrica y aquí podemos ver el sólido que se genera. Es como si proyectáramos hacia el eje Z la figura que ya realizamos en el plano XY. Aquí nuevamente le damos, muy importante, le damos la distancia a la que queremos que llegue, o sea, su altura en el plano, en el eje Z, perdón. Entonces, por ejemplo, yo quiero que sea de, no sé, 20 milímetros también, y le damos enter y ya nos deja esa medida definida. También, como podemos ver, él nos pide en qué sentido queremos generar el sólido, si sea en el eje Z positivo o hacia abajo, o sea en el eje Z negativo. Por ejemplo, yo lo quiero hacia arriba, le doy clic y queda definido mi sólido con unas medidas específicas. Le damos control I para nuevamente volver a la vista isométrica, y aquí en la barra, el último paso a la hora de terminar esta extrusión, simplemente darle clic en terminar. Aquí podemos ver la secuencia de pasos para la realización de esta pieza. Si necesitamos modificar alguno de estos pasos, simplemente podemos volver dando clic en alguno de estos, por ejemplo el boceto. Si yo necesito modificar el boceto, nuevamente le doy aquí en boceto y puedo ir modificar las dimensiones o simplemente dejar la pieza como está. Si necesito modificar alguna de las cosas que ya tengo, voy aquí a la parte izquierda, debajo de ordenado, y tengo mi parte diseñada, que es la protrusión 1. Aquí tengo algunas opciones. Cuando le doy clic en protrusión 1, me salen algunas opciones. Con esto yo puedo modificar la pieza que ya realicé. Por ejemplo, puedo editar la definición, o sea, las entradas desde el boceto, o puedo, con otra de estas opciones, ir directamente al plano XY y modificar las dimensiones que ya tenía, o agregar otras piezas, o borrar esta y empezar desde nuevamente. Otra de las opciones que tengo cuando ya tenga seleccionado aquí es modificar, como una edición dinámica del perfil, o sea, modificar sus cotas. Pero bueno, ya ahí esa es una de las herramientas, una de las operaciones básicas que ya habíamos visto. Ahora, tengo esta pieza y por ejemplo necesito hacerle algún corte transversal o quitarle alguna parte. Por ejemplo, si yo aquí estoy diseñando el chasis de mi robot y quiero hacer una placa para su base, entonces puedo, a partir de estas herramientas, de estas operaciones básicas, realizarla de forma sencilla. Vamos a ver, volvemos a la vista isométrica. Vamos a ver la siguiente operación básica, que es cortar. Nuevamente miramos aquí en la barra inferior
Nos dice que hagamos clic en una cara plana o en un plano de referencia. Digamos que yo quiero hacer un corte en en la cara de esa figura que ya habíamos realizado. Doy clic ahí y me lleva a la vista frontal. Luego me dice, haga clic para fijar el primer punto de la línea. Aquí nuevamente estamos en la parte de boceto. Necesito hacer un boceto del corte que voy a realizar. Entonces voy a empezar, por ejemplo, voy a hacer un corte transversal. Empiezo acá, le doy una medida, puede ser 10 milímetros. Fijo nuevamente haciendo clic y voy hacia la siguiente línea del boceto que voy a realizar. Le doy la medida, 25 milímetros por ejemplo. Nuevamente lo fijo en la dirección que yo quiera y termino cerrando la figura con las mismas medidas para hacer un rectángulo que va a atravesar esta figura. Termino aquí el boceto, que quede cerrado, que sea una figura cerrada, y le doy cerrar boceto. Nuevamente me lleva a la vista isométrica y aquí es donde él me pide la dirección del corte que quiero hacer. Vemos que si lo colocas en este sentido, me sale como una pequeña advertencia y me dice, vaciado extruido, pieza sin modificar. ¿Por qué? Porque si yo tomo este sentido del corte, es como si no estuviera realizando una modificación en la pieza, no le estoy quitando un material. Entonces si elijo hacia el otro lado, podemos ver que nos va a quedar un corte transversal de la figura que habíamos realizado. O sea, le estoy quitando un material en el centro, no directamente en el centro, pero sí en uno de sus costados y que atraviesa directamente toda la pieza. Si yo elijo ese sentido, igualmente doy clic y ya él me deja el corte en la pieza. Aquí lo podemos ver. Le doy terminar o si necesito modificar alguna de las medidas o alguna de las partes de los pasos anteriores, aquí tengo las opciones. Si le doy terminar, él me deja la pieza como yo la quería, le hice el corte transversal. Esa es una de las operaciones básicas con la que contamos. También tenemos otra, que es la parte de corte por revolución, que es la tercera entre estas operaciones básicas, y la vamos a ver en este momento. Nos dice el software que debemos seleccionar una cara plana o un plano de referencia nuevamente. Sigamos con esta pieza y por ejemplo yo selecciono esta cara, me lleva a la vista y a la parte de bocetos. Ahora me dice que haga clic para fijar el primer punto de la línea. El corte por revolución, perdón, la revolución también es el agregado de material. Entonces vamos a dejar esta figura por ahora y vamos a hacer otra diferente. Nuevamente revolución, me dice que seleccione un plano de referencia, cualquiera de estos, puedo seleccionar este por ejemplo, y vamos a hacer un boceto de la figura que yo quiero realizar. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña dona. Eh, lo que vamos a seleccionar, por ejemplo, círculos. Vamos a hacer un círculo en esta parte. Entonces, en este caso elegí hacer un círculo según su centro y doy clic donde yo quiero que quede el centro de mi círculo. Extiendo, doy un radio, perdón, me pide el diámetro o también el radio, cualquiera de los dos. Digamos que yo quiero un diámetro de 30 milímetros y ya me queda mi círculo acá. Si le doy cerrar boceto, ah, no, perdón, ya, si le doy cerrar boceto, aquí me sale uno de los errores muy comunes dentro de esto porque me pide que debe tener, como estoy haciendo, utilizando el- estoy utilizando una operación básica que es revolución. Esta se realiza en torno a un eje de simetría. Entonces tengo que elegir mi eje de simetría antes de continuar con el boceto.
Vamos aquí a la parte superior y me dice eje de revolución. Le doy clic ahí y voy y busco mi eje de revolución. Con respecto a quién yo quiero que esta figura de gire en torno a él para yo realizar una revolución y realizar mi pieza. En este caso yo voy a escoger este eje. Ahora sí le doy cerrar boceto. Aquí podemos ver la figura, el círculo que yo había dibujado con las herramientas de dibujo, y tengo mi eje de referencia, mi eje de simetría, perdón. Podemos ver cómo gira en torno a él la figura que ya había diseñado. Aquí tenemos nuestra pequeña dona que les había dicho al inicio. Pero entonces lo que yo necesito para hacer una dona completa es darle el ángulo o el ángulo con el ángulo que ella va a revolucionar. Por ejemplo, para que sea una dona completa le doy 360 grados y tengo mi dona. Aquí la podemos ver. Ahora si le doy terminar, tengo la pieza completa. Bueno, ahora vamos a ver algunas otras herramientas rápidamente. Primero vamos a quitar estas piezas que ya tenemos acá. Vamos aquí a la parte la parte izquierda y tenemos la protrusión, el vaciado y otra protrusión que ya habíamos realizado. Si yo quiero quitar alguna de estas o modificarlas, le doy clic secundario, clic derecho y puedo eliminar las piezas que habíamos diseñado. Por ejemplo, si yo le quiero quitar el agujero que le había realizado, simplemente quito ese vaciado, ese corte que habíamos realizado. Ahora cogemos esta misma pieza o cojamos la dona que ya teníamos y vamos a realizarle un corte por revolución. Esta es otra de las operaciones básicas que podemos realizar. En este caso hacemos clic en una cara plana o en un plano de referencia nuevamente. Yo quiero hacer un corte por revolución sobre este plano. Aquí debo hacer clic para fijar el primer punto de la línea. Entonces depende cómo quieras hacer tu corte. Vas a seleccionar un boceto o vas a hacer un diseño de, del corte que vas a realizar. Vamos a hacerle como un agujero interno a este, a esta dona que ya hemos hecho. Pero entonces si queremos hacerle un agujero interno debemos seleccionar otro plano de referencia. Por ejemplo, vamos a seleccionar el plano, en el mismo plano en que había diseñado mi dona. Entonces vamos a seleccionar este plano, me lleva ahí, y ahora necesito diseñar el boceto de la figura que voy a cortar. Seleccionar una circunferencia por centro de un radio de un diámetro menor, no sé, 5 milímetros puede ser, y la coloco acá en el centro, referencia al círculo que había dibujado antes. Voy a cerrar boceto, pero nuevamente me pide el eje de simetría. Nuevamente aquí en simetría selecciono este eje y ahora sí le puedo dar cerrar boceto. Aquí vemos dentro de la figura cómo se realiza el corte por revolución también. Nuevamente, si quiero que sea un corte completo, doy 360 grados, enter, y me realiza el corte. Le doy terminar. El corte no se ve porque está en el interior de mi figura, pero si yo le doy aquí en vaciado, puedo ver cómo es internamente ese corte que está dentro de la dona que ya habíamos hecho. Otra de las operaciones básicas que puedo realizar es unos agujeros. Tengo diferentes tipos de agujeros o roscas. Vamos a realizar primero un agujero sencillo. Vamos a eliminar primero
estas partes que ya habíamos diseñado. Vamos a quedar solo con nuestra pieza inicial. Quitamos este vaciado también. Simplemente tenemos este cubo. Vamos a hacer ahora un agujero. Le vamos a hacer un agujero a él. Como nuevamente seleccionamos una cara plana, un plano de referencia. Por ejemplo esta cara. Y aquí tenemos algunas opciones. Opciones de agujeros. Entonces tenemos diferentes tipos de agujeros. Vamos a verlos rápidamente. Tenemos un agujero simple, un agujero roscado, que es para hacer agujeros que tengan una rosca de algún diámetro definido, por ejemplo de algún tornillo que vendan con una medida estándar. Tenemos ese agujero roscado, un agujero cónico, como podemos ver en la figura de la parte derecha, y estos otros dos que son el abocardado, que tienen la parte superior como la concavidad cilíndrica, donde iría como la parte superior del tornillo. Si lo queremos colocar directamente en el diseño de nuestros robots, por ejemplo en el chasis, queremos realizar los huecos donde van a ir los tornillos, puede ser de una vez con el abocardado o con el avellanado, que también es el diseño de la parte superior del tornillo, como la cabeza que nosotros conocemos. Pero en este caso es de forma cónica, como si fuera un embudo. Ese es el diseño de este avellanado. Como saben, como les dijimos en uno de los talleres, aquí en la ciudad se encuentra una empresa en la cual realiza cortes de piezas en acrílico. Entonces si quieren enviar sus piezas a cortar, le pueden colocar de una vez los huecos para que queden con las medidas específicas para los tornillos que les pueden ayudar a unir piezas dentro de su chasis. Entonces aquí tenemos algunas opciones de tornillos o de hacer los agujeros para esos tornillos. Tenemos entonces por ejemplo el avellanado, cogemos las unidades de milímetros y le damos un diámetro específico. Normalmente los tornillos más pequeños son de alrededor de 3 milímetros o lo que se llama M3. También tenemos que elegir el diámetro del avellanado como la distancia a la cual va a quedar dependiendo de la medida de tu tornillo y el ángulo de inclinación de esa protrusión o de esa parte del avellanado. También podemos, o en vez de elegir el diámetro, podemos elegir una medida estándar. Como les había dicho, puede ser M3. Esas ya son medidas estándar de tornillos que se consiguen en el mercado. Aquí escogemos la extensión del tornillo, bueno, algunas opciones que ustedes ya podrán mirar con más detenimiento. Vamos a aceptar y determinamos dónde vamos a hacer ese hueco o ese agujero para nuestro tornillo. Por ejemplo en esta cara, en esta posición. Vamos a cerrar boceto y aquí tenemos nuestro avellanado. Por ejemplo yo lo quería que fuera con rosca y por ejemplo el- la distancia o el diámetro donde va mi tornillo está muy pequeño. Entonces si yo quiero modificar eso, vengo aquí nuevamente a opciones y elijo, por ejemplo, aquí la parte yo quiero que sea con rosca. Elijo el diámetro, un diámetro mayor, no lo sé, 10 milímetros. Y puedo elegir la extensión del agujero, que no sea una extensión, que sea una extensión finita de 2 milímetros. Aquí está la profundidad del agujero, puede ser de 8 milímetros. Y aquí elijo como hasta dónde quiero que vaya. Voy a aceptar y elijo nuevamente el sentido del agujero. Si lo hago hacia afuera no me va a funcionar porque no le estoy quitando material a la pieza. Tenemos nuestro agujero que no traspasa hasta el otro lado, sino que tiene una distancia determinada.
Esa era otra de las operaciones básicas que podemos realizar con nuestras piezas. También tenemos lo que es una rosca. Rosca puede ser recta, cónica y puede tener una inclinación, un ángulo un ángulo de, co- de conicidad. Yo voy a escoger que sea recta y vamos a escoger, como nos lo dice en la parte inferior, hacemos clic en el cilindro para roscar. Entonces elijo esta parte, este cilindro que ya había realizado y él me coloca una parte. No se nota muy bien en este agujero, pero lo que realiza es la rosca como normalmente debería quedar a la hora de realizarlo. Ahora veamos otra de las operaciones básicas rápidamente. Tenemos aquí la parte de redondear. Vamos en redondeo. De redondear tenemos también achaplanar, que también pues, se utiliza para los bordes de alguna pieza. La parte de redondeo nos pide hacer clic en una cadena de bordes. Por ejemplo, yo tengo mi pieza y quiero redondear esta arista de acá. Le doy clic. Él me pide un radio del redondeo que yo quiero. Aquí en 0.5 milímetros. Yo quiero que sea un poco más grande, no sé, de 5 milímetros, por ejemplo. Selecciono nuevamente la arista y aquí tengo mi redondeo. Si lo quiero aplicar a otra, por ejemplo a esta de acá y a esta última. Y tengo el redondeo de mi pieza. Le doy aquí en eh, en ese chulito verde que es aceptar y ya tengo mi pieza. Le doy ahora en terminar y aquí está ya con el agujero que le habíamos realizado y con los bordes redondeados. Bueno, ahora vamos a realizar una pieza rápidamente para aplicar estos conceptos de estas operaciones básicas. Por ejemplo, tenemos aquí esta pieza sencilla donde tenemos su vista isométrica, una vista lateral derecha y la vista alzada o la vista superior. Vamos a hacer esa pieza en Solid Edge de forma sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es elegir una de sus vistas, por ejemplo esta vista lateral, plasmarla en un plano y hacer una extrusión de ella. Aparte de eso necesitamos algunos cortes y como podemos ver acá necesitamos hacer un redondeo para que quede esa pieza diseñada. Vamos a Solid Edge. Bueno, en este caso podemos abrir un nuevo documento o simplemente voy a quitar estos elementos que ya habíamos diseñado, estas partes. Entonces empezamos nuevamente a extruir y elegimos uno de los planos de referencia. Por ejemplo, voy a elegir el plano XZ. Realizamos ahora un rectángulo. En este caso, como vemos, la figura es un cuadrado y elegimos entonces un rectángulo por centro y podemos elegir las medidas. Puede ser de 30 milímetros por 30 milímetros. Lo ubicamos en el centro de nuestro sistema de referencia. Damos clic y él queda centrado. Ahora definimos inclinación y listo. Nos quedó nuestro rectángulo. Podemos verificar sus medidas de 30 por 30. Ahora, como vemos en la figura, tenemos una diagonal en la parte superior derecha. Vamos a realizarlo. Vamos a realizar un corte. Escogemos aquí esta herramienta que es la línea, la herramienta de dibujo, y vamos a hacer ese corte. Seleccionamos desde acá hasta la otra
esta es la mitad de el otro lado de nuestro rectángulo. Como podemos ver acá, un error muy común es que las partes no quedaron conectadas, no están definidas bien. Nos devolvemos y lo hacemos bien. Nuevamente escogemos línea, vamos hasta el centro de este segmento, damos clic en el centro, vamos hasta el centro del siguiente segmento y también damos clic. Y ahora eliminamos estas partes que no nos van a servir en el diseño. Ahora sí cerramos el boceto y tenemos nuestro sólido generado por extrusión. Elegimos la distancia que queremos que se extienda y la dirección a la que queremos que vaya. Como podemos ver en la figura, es un cuadrado en su base, entonces elegimos también 30 milímetros para su base o para su extensión y damos enter. Ahora elegimos el sentido que queremos que vaya la figura. Yo elijo este sentido. Aquí tenemos ya parte de nuestra figura. Ahora lo que necesitamos realizar, le damos primero en terminar, es unos cortes. Vamos a realizar un corte en esta parte para que nos quede este corte de la figura. Y luego vamos a redondear esa esquina. Primero realicemos el corte, entonces le damos cortar, seleccionamos la cara que queremos realizar el corte y aquí tenemos que hacer el diseño. Vamos a hacer simplemente son dos líneas que nos van a determinar cómo va a ser el corte. Selecciono la línea, voy hasta donde yo quiero que corte, que va a ser hasta el centro de la figura. Simplemente le doy clic y termino hacia la derecha también. Ahora le doy escape para soltar, le doy cerrar boceto y él me dice hacia dónde quiero hacer el corte, en qué sentido. Yo elijo ese sentido, pero le tengo que dar la distancia. Si yo recuerdo que la medida, muy importante, la medida de este era de 30 y yo quiero que mi figura tenga un corte hasta la mitad, simplemente volvemos a hacer el corte en esta cara, pero con una medida específica. Termino el boceto, cerrar el boceto, elijo el sentido y le digo que solo sean de 15 milímetros. Ahí me deja mi figura lista. Doy clic y le doy terminar. Y ahora vamos a realizar la parte del redondeo de esta cara como lo tenemos en la figura. Vamos a la parte de la herramienta, la operación básica de redondear, escogemos el borde que queremos justamente redondear y le damos el radio o la distancia que queremos que cubra ese redondeo. En nuestro caso, como las medidas ya las tenemos, que son de 30 milímetros su cara, una de sus caras, entonces vamos a hacer justamente hasta la mitad, 15 milímetros. Ahí nos da el redondeo. Damos enter y ahí nos queda nuestra figura terminada. Vamos aquí en muestra y le damos terminar y tenemos la figura que estaba inicialmente, que queríamos diseñar inicialmente. Le damos control I para ver la vista ISO. Tenemos, por ejemplo, con Smart Dimension, podemos comprobar las medidas de esa figura. También tenemos algunas características para su visual, como por ejemplo ver la parte sin, como lo dice acá, estilo de vista sombreado, aplica el modelo de visualización sombreada al modelo. Bueno, estas son las herramientas básicas o las operaciones básicas que tenemos para Solid y el diseño de algunas piezas básicas para nuestros robots. Espero les haya servido. En el otro video tutorial vamos a manejar otras herramientas que nos van a ayudar mucho para estos diseños. Nos vemos luego. Que estén bien.